por eso pensábamos que estaba bueno también, como esto que vos decías, Rama, la vigencia que tiene también el movimiento de mujeres y feminista hoy, ver quiénes fueron, ¿no? Esas mujeres y compañeras, le podríamos decir, que estuvieron ahí al pie del cañón, como se diría, en la Revolución Rusa. Para eso estamos en comunicación con Celeste Murillo, que es investigadora del movimiento de mujeres, participa de la revista Ideas de Izquierda y también de la organización Pan y Rosas. Celeste, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, te damos la bienvenida a Radio Futura y Fan del Agitero. Bueno, y nos interesaba un poco, digamos, estuvimos leyendo algunas notas, bueno, en Facebook. Yo personalmente vi muchas cosas ayer de la Revolución Rusa, ¿no? Trayendo el centenario. Bueno, y también vemos en algunas otras luchas, digamos, y aún en las actuales, que está invisibilizado nuestro rol de las mujeres, y bueno, ni hablar de otras identidades que por ahí no tenían el lugar visible, ¿no? En la Revolución Rusa. Así que por eso por ahí hablamos de mujeres, pero estaría bueno también que vos nos digas si eso está bien o mal. Bueno, ¿y qué nos podés decir en principio de las mujeres en la Revolución Rusa? Mira, un primer aspecto que me parece interesante destacar es que las mujeres estuvieron presentes desde el comienzo del proceso revolucionario, que seguramente saben, aunque tuvo, digamos, su estallido como revolución, la más conocida es la de octubre, comenzó varios años antes. De hecho hubo un proceso anterior que fue el de 1905, y ya desde esos años, incluso un poco antes, las mujeres protagonizaron una oleada de huelgas que no solo se daba en Rusia, sino que también se daba en Europa y en varios otros países, incluso también en Estados Unidos, en los albores, digamos, de las primeras organizaciones del movimiento obrero. Rusia no fue la excepción, y aunque, como ustedes decían, el capitalismo no terminaba de constituirse, también fueron parte de las movilizaciones en contra del régimen autocrático de los zares. De hecho, aunque es poco conocido, sobre todo por la confusión que genera el almanaque, ustedes saben que la Unión Soviética, de hecho en Rusia antes también, se regían por otro almanaque, pero de hecho el primer día del proceso revolucionario que culmina con la toma del poder en octubre, se da justamente en lo que nosotros conocemos como el 8 de marzo, en el calendario de ese momento era el 23 de febrero, que era el Día Internacional de las Mujeres. Esa fecha, sin que nadie lo pensara, incluso después León Trotsky en su historia de la Revolución Rusa es uno de los puntapiés que elige, diciendo que nadie se imaginaba, ni siquiera los bolcheviques, que el Día de la Mujer iba a ser el Día de la Revolución. Creo que ese ya es un dato interesante que muestra cómo las mujeres no participaron ni siquiera en un rol de retaguardia, o cómo se nos ubica muchas veces en un rol auxiliar o secundario, sino que fueron las protagonistas indiscutibles del movimiento revolucionario que estalló en principio en febrero, para nosotros el 8 de marzo, y que continuó hasta octubre. Y esa participación, además, lo que confirmó más tarde, sobre todo con las medidas de los primeros años, que desde nuestro punto de vista fueron los más creativos y los que intentaron soltar toda la energía que mostraron las mujeres y sus compañeros trabajadores también en las movilizaciones que culminaron con la revolución y con la Unión Soviética, es que la liberación de las mujeres y la conquista de muchos derechos que tendrían que pasar un montón de años para que sean conquistados en los países más importantes como Estados Unidos o muchos de Europa, ni hablar en países como el nuestro, como el matrimonio civil, el derecho al divorcio, solicitado por cualquiera de las partes, sin necesidad de que el marido esté de acuerdo, fueron instalados por la Revolución Rusa porque los y las bolcheviques estaban convencidos de que ninguna revolución llegaba a buen puerto si no ponían en el centro la liberación de las mujeres. Y de hecho muchas de las políticas y las primeras medidas que tuvo el Estado obrero joven de la Unión Soviética tuvieron que ver, por ejemplo, con instaurar el matrimonio civil, sobre todo para quitarle el poder a la Iglesia sobre la vida de las mujeres en particular, pero de las personas en general, que hasta ese momento los bolcheviques decían la Iglesia controla la vida de las personas de la cuna a la muerte, porque no existía ni siquiera un registro civil de la población.
Bueno, también se les garantizó a las mujeres el derecho a una identidad, se podría decir, tenían derecho al pasaporte por primera vez, tenían acceso a la educación, tenían derecho a hacer algo que su marido no quería. De hecho, hay una historiadora estadounidense que nosotros hace algunos años tradujimos su libro, que es muy interesante, que se llama La mujer, el Estado y la Revolución. Lo expresa en una idea que me parece que está muy buena, que es que después de miles de años de opresión, donde las mujeres eran sometidas a la voluntad de sus maridos, por primera vez tenían derecho a irse de la familia, derecho a hacer su vida propia. Y de hecho eso estaba buenísimo, pero también abrió un montón de discusiones entre las y los bolcheviques y también entre las propias personas que participaban de ese proceso. Como se imaginarán, las discusiones de las leyes no tenían nada que ver con lo que nosotros conocemos hoy, donde, por ejemplo, seguramente recordarán que hace unos años acá se votó, sin que nadie discutiera, por ejemplo, un nuevo Código Civil. La Unión Soviética, como parte del experimento de construir una sociedad nueva, por ejemplo, el Código de Familia, que era el que iba a regir la vida de las personas, era discutido en las ciudades, era discutido en las aldeas, aún con todos los problemas que eso traía. Por ejemplo, en las aldeas la discusión estaba mucho más atrás, había que hacer un montón de esfuerzos. De hecho, la organización de mujeres del partido bolchevique, que se llamaba el Zenotdel, dedicó mucho tiempo a hacer cosas parecidas a las que nosotros haríamos, que serían como charlas sobre el acceso al aborto legal, que también es otro derecho que le dio la Revolución Rusa a las mujeres, o por qué las mujeres tenían derecho a acceder a la educación, un montón de cosas que los bolcheviques estaban convencidos de que la ley tenía que garantizar para brindar igualdad, pero sabían que esa igualdad ante la ley no era la igualdad ante la vida, y por eso, además de promulgar leyes muy progresivas, también tomaban medidas que acompañaran esas leyes para poder hacerlas realidad. Por ejemplo, ellos creían que las mujeres tenían que tener derecho a trabajar fuera de su casa, pero si no había alguna medida, alguna política que ayudara a que esas tareas se realizaran de otra forma, las mujeres seguían en su casa, solas, encargándose de sus hijos, encargándose de las tareas domésticas, que además eran mucho más difíciles y más pesadas de lo que son hoy, sobre todo por el poco desarrollo de la técnica. Y, por ejemplo, intentaron, incluso en una situación económica muy difícil y en el medio de la propia guerra civil que desató posteriormente la revolución, intentaron medidas, por ejemplo, de guarderías, donde no solo se cuidaba a los chicos mientras sus madres y padres trabajaban, sino que también se ensayaban ideas de crianza social de los chicos y las chicas. También se instalaron y se construyeron lavaderos comunitarios, una especie de comedores también comunitarios, y se llegó a pensar, aunque eso es lo que menos se realizó, porque ya después las dificultades económicas lo hicieron bastante difícil, viviendas comunitarias donde, por ejemplo, las parejas tenían espacios para gozar de su privacidad, hacer lo que quisieran, pero después todos los espacios que tenían que ver con las tareas que hoy conocemos como de cuidados y tareas reproductivas eran comunes, y muchas se intentaba que fueran realizadas por trabajadores y trabajadoras que recibían un salario, y no que fuera una tarea naturalizada que realizaban las mujeres de forma gratuita, que es lo que sigue sucediendo hoy, aunque ya existen todas las condiciones para que todas estas tareas se puedan realizar de una forma socializada. Bien, Celeste, soy Ramiro, muchas gracias por avispando el agitero, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, nos respondiste ahí un montón de preguntas que teníamos ya preparadas para hacerte, estuvo buenísima la primera respuesta, súper completa. Te queríamos preguntar qué pasó luego, digamos, una vez muerto Lenin y un poco agotada la revolución bolchevique. Contanos un poco qué fue pasando luego y si hubo, digamos, pasos para atrás en ese sentido. Ok, primero nada más te agrego una cosa más por lo que me preguntaba tu compañera sobre las identidades que no se veían, que también el Estado soviético fue el primero en despenalizar la homosexualidad, aun cuando había muchísimos debates y un montón de cosas no se comprendían o era muy difícil comprenderlas. Una de las primeras resoluciones, de hecho en el primer año que toma el Estado obrero, es no perseguir a las personas por su deseo, por su orientación sexual, abandonar cualquier política de criminalización
y después, bueno, después hay un montón de debates, pero todo se basaba en la idea de que cada persona podía hacer lo que quería, aunque eso abriera un montón de discusiones. Quería agregar eso. Y después, por lo que me preguntás vos sobre lo que pasó después, sí, por supuesto, lo que se dio después, primero, sobre la gran dificultad que fue y la apuesta que no se dio a lo que apostaban los bolcheviques, que era que la revolución se extendiera empezando por Europa, el aislamiento económico y los propios problemas internos en la Unión Soviética, que sería muy extenso explicar hoy. Por supuesto que hubo un montón de retrocesos. De hecho, el régimen burocrático dirigido por Stalin, nosotros lo llamamos el stalinismo, sobre las primeras medidas sobre las que volvió, junto con su política económica, fue una gran reversión ideológica. De hecho, se recriminalizó la homosexualidad, se recriminalizó la prostitución, que también había sido despenalizada durante los primeros años, y se montó un gran operativo ideológico para volver a valorar la familia. Por ejemplo, se instauró un premio a la maternidad. Las mujeres que tenían más de 7 hijos recibían una medalla de plata, las que tenían más de 10 recibían una medalla de oro. Se volvió a hablar de que la mejor comida era la que se hacía en casa, Terrible. que la familia era la institución que tenía que regir la vida, y eso era funcional también con la necesidad de un régimen de tener jóvenes, chicos, mujeres disciplinados y listos para cumplir con la función que buscaba el régimen y que después se completó, digamos, con el proyecto que construyeron. Pero sí, por supuesto, hubo un gran retroceso, y el peor, que me parece a mí, lo más trágico se podría decir, es que para muchas personas, sobre todo para muchas mujeres, que después en los 60, sin saberlo, retomaron muchas ideas que en los primeros años, estos años creativos de la revolución, se habían implementado, se quedaron con la idea de que el estalinismo era el socialismo y que eso era lo que el socialismo prometía para las mujeres, cuando en realidad era su negación absoluta. Bueno, recordamos que estamos hablando con Celeste Murillo, investigadora del Movimiento de Mujeres, escribe también en la revista Ideas de Izquierda y sos militante de Pan y Rosas, ¿no? Yo esto lo dije, pero por ahí lo tomé como una obviedad, pero... Sí, soy militante de Pan y Rosas y militante del Partido de Trabajadores Socialistas. Ni hablar. Bueno, yo pensaba, ¿no? Además de que fue un retroceso, me parece que se profundizó también con Stalin una política patriarcal, digamos, en toda la población, esto del premio, y me parece también que es bastante, no sé, como muy contradictorio, ¿no? Los 100 años que nos separan de aquella revolución rusa con... no sé si vos has investigado algo sobre eso, con el presente de Rusia, que se me viene a la cabeza las denuncias que hay, ¿no? Sobre los centros de exterminio de la comunidad LGTB. Hay denuncias de desapariciones forzadas desde el Estado a gays, lesbianas. Y bueno, entonces es bastante, no sé, me sale la palabra playero, ¿no? Pero cómo ha habido en un punto también un olvido de esa historia en Rusia. Sí. ¿Qué te merece como esto? Sí, de hecho me parece que, bueno, por supuesto que la Rusia de Putin hoy es seguramente la expresión más bárbara de lo que es la persecución a la comunidad LGBT en todo el mundo, pero la realidad es que también existen un montón de ejemplos de países, bueno, empezando por Estados Unidos, donde también la comunidad de gays, lesbianas y personas transexuales aunque no son perseguidos políticamente, aunque no llega al grado terrible de lo que es Rusia, la realidad es que en muchos estados, por ejemplo en Estados Unidos, se está retrocediendo en derechos adquiridos, se votan leyes súper reaccionarias donde se le niega a las personas trans su identidad autopercibida y se las obliga a asignarles el género, su sexo biológico. Y después la realidad es que en la sociedad que conocemos hoy, 100 años después de la Revolución Rusa, aunque las mujeres, la comunidad LGBT, las personas trans, tenemos muchos derechos, o parece que tenemos muchos derechos, la realidad es que nunca hubo tanta desigualdad. Y eso me parece que una de las lecciones que deja, por lo menos para nosotras, que somos de Pan y Rosas, y este es el punto de vista que tenemos cuando llevamos adelante las peleas que llevamos, que es que por supuesto que la revolución no es una garantía de eliminación automática de la opresión,
y de todos los problemas que trae, o sea, que tiene, por ejemplo, esta sociedad, pero sí para nosotras es una condición indispensable para poder pensar una sociedad que sea realmente libre de explotación y de opresión. Para nosotras, sin ese paso es imposible pensar la posibilidad de un mundo que sea verdaderamente libre. Me parece que la sociedad actual es una comprobación de eso, porque de hecho cuando cayó la Unión Soviética de la peor manera y el capitalismo parecía que triunfaba en todo el mundo y prometía libertad, la realidad es que el mundo de hoy nos muestra que fue más bien todo lo contrario y que ese triunfo significó un triunfo para ellos, y nosotros, sobre todo las mujeres y la comunidad LGBT, vivimos más bien en un mundo cada vez más desigual, donde aparte las mujeres nos llevamos la peor parte. Celeste, mi nombre es Ayelen, todo lo que estás diciendo me parece súper interesante y que está bueno, y que si lo actualizamos y lo traemos acá, vemos un montón de esto, bueno, acá en La Plata justo hay un caso de una organización que con prácticas machistas que ahora son denunciadas por chicas que empiezan a denunciar, y bueno, esto, ¿no? El socialismo por un lado, el feminismo por el otro, bueno, esos debates. Y yo te quería preguntar un poco más ya en propositiva y para no quedarnos con este trago amargo, pensar en si nos podés nombrar algunas personalidades, algunas mujeres que hicieron historia, que tienen un nombre, que tienen un apellido y que formaron parte de esa revolución. Uh-huh. Bueno, seguramente conocen el nombre, por lo menos de nombre, de Alexandra Kollontai, sí, que fue una de las primeras mujeres que estuvo en lo que sería, digamos, el gabinete del Estado obrero, pero junto con ella y antes que ella hubo también una generación muy grande de militantes como Inés Armán, como Ilesa Ulianova, por ejemplo, que eran las militantes que, por ejemplo, para contarles solo una pequeña anécdota, cuando en plena Primera Guerra Mundial son las que decidieron publicar un periódico para las trabajadoras que se llamaba La Obrera, y que el día que van a salir, que es uno de los 8 de marzo, el régimen del zar decide apresarlas a todas, a todo el comité de redacción, y mientras ellas estaban presas, el periódico salió igual, porque ellas, mientras hacían eso, estaban formando a nuevas militantes, y me parece que esos ejemplos, donde las mujeres se organizan, no solo entre ellas, sino para dar la pelea, junto con sus compañeros y con los debates que muchas veces trae esa lucha dada a la par, me parece que es muy interesante para pensar también el lugar que tenemos las mujeres en las organizaciones de izquierda, las organizaciones sociales, en el movimiento estudiantil, que me parece que es doble, si se quiere, sin renunciar a dar ninguna discusión, pero sí peleando, por lo menos nosotras lo hacemos así, para convencer a la mayoría de nuestras compañeras, pero también de nuestros compañeros, de que nuestras banderas y nuestras demandas y nuestras luchas merecen un lugar destacado en la lucha de todos los movimientos, de trabajadores, de estudiantes y de la juventud. Y Celeste, ¿podrías recomendarnos también, ya que estamos, algunas películas para ver para el oyente, para que puedan reflejar un poco el rol de las mujeres en la Revolución Rusa o la revolución en sí? De la Revolución Rusa, no, porque las películas clásicas muchas son mudas y a lo mejor son un poco, quizás hoy es más difícil verlas, pero lo que sí les puedo recomendar es un libro que se consigue en las librerías, que les repito, se llama El Estado, la mujer, el Estado y la Revolución, que es de una historiadora que se llama Wendy Goldman, que recorre estos primeros años y después la reversión que significó el stalinismo. Cuenta un montón de discusiones súper interesantes que ni nos imaginamos hoy, desde discusiones sobre el aborto, sobre sexualidad, sobre la división de las tareas domésticas, que nos parecen impensables, pero que ya en 1917 un montón de mujeres y de varones los estaban teniendo. Me parece muy interesante. Después hay un libro que nosotras publicamos, que no sé si todavía se consigue, que se llama Luchadoras, historias de mujeres que hicieron historias, si no en internet se debe poder conseguir, donde recorremos un poco la historia de un montón de mujeres militantes, no solo de la Revolución Rusa, sino de varias partes del mundo, que dieron esta suerte de doble pelea por sus derechos y por los derechos de todas las trabajadoras y los trabajadores.
Celeste, para ir cerrando y un poco también en esta tónica de propositiva, de pensar, ¿qué crees que tiene para decirnos esas mujeres y qué de todo eso que nos decían en la revolución y qué de esos debates, de esas publicaciones podemos encontrarnos hoy? O sea, a ver, la armé medio rara la pregunta, pero sería algo así como ¿qué de aquello que nos decían ayer nos pueden seguir diciendo hoy estas mujeres luchadoras en esa revolución rusa? Mira, me parece que la idea más interesante y más importante que nos deja la revolución rusa es esta de poner la emancipación y la liberación de las mujeres. No puede nunca estar ni en un lugar secundario ni esperar a un momento posterior, sino es parte de las luchas que se libran en los momentos decisivos. Nunca va a formar parte de la agenda, y eso es una pelea que me parece que tenemos que dar las mujeres, pero que también tenemos que convencer a nuestros compañeros de que ellos tienen que darla en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, en los sindicatos, incluso en lugares donde no estamos las mujeres, pero me parece que si hay una gran lección que deja la revolución rusa es esa, y no regalar esas banderas a partidos o a sectores o a clases sociales que tienen un discurso que parece muy progresista e incluso están dispuestos a darnos leyes en los congresos y derechos en los juzgados, pero después cuando vas a la vida real, la verdad es que para las mujeres y también para la comunidad LGBT la vida cambió bastante poco, y me parece que es algo que tenemos que rescatar, o por lo menos que nosotras rescatamos, es esa unidad indisoluble, tanto para conquistar nuestros derechos, pero también para avanzar en una lucha más importante y pensar una sociedad verdaderamente libre, que para nosotras al menos, para que no haya opresión no tiene que existir explotación. Para nosotros esa ecuación es como irrenunciable, es inseparable, por eso también nuestra perspectiva es anticapitalista hoy. Bueno, buenísimo, sí, ni hablar, yo personalmente acuerdo bastante con lo que estabas diciendo. Me parece que es importante que nosotras mismas también, ¿no? Siempre marquemos que nuestra estrategia feminista está también atada, quienes hacemos Avispando el Agitero, con una estrategia anticapitalista y también antirracista y antiimperialista, ¿no? Como todas las críticas que podamos tener, sin duda que lo que hacen es profundizar las críticas y la lucha y no dividirla. Así que bueno, Celeste, te agradecemos que hayas pasado por Avispando el Agitero, muy interesante, y te mandamos un saludo. Bueno, un abrazo para ustedes, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, ahí estábamos con Celeste Murillo, investigadora del movimiento de mujeres y activista de Pan y Rosas.